conversatorio de hoy. Santiago es arquitecto, es doctor en educación, es profesor de la Facultad de Formación de Profesorado de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, donde desempeña el cargo académico de vicedecano de Ordenación Académica. Es miembro del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma. Eso es lo importante. Un instituto maravilloso, donde está realizando una labor muy buena. Y Santiago tiene el perfil perfecto para abordar el tema de los espacios y la educación de una manera rigurosa, por ser arquitecto y doctor en educación, como decía. Él, desde hace mucho tiempo, está preocupado por la repercusión que tiene el espacio en las personas y, en concreto, en el proceso educativo. Y tiene investigaciones, publicaciones, participaciones al congreso sobre esta cuestión. Y en el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación hemos iniciado una línea de trabajo que él lidera, de formación y de investigación sobre esta cuestión de los espacios y la educación, analizando el efecto de los espacios desde tres niveles que nos hablará hoy, ¿no? Un nivel macro del entorno educativo en el contexto, un nivel meso de cómo el espacio, la organización del espacio dentro de los centros, y un nivel más micro, que es el espacio, los recursos, materiales didácticos, etc. En fin, no voy a hablar más para no quitarle tiempo, que es lo interesante es que la intervención que él va a realizar. Muchas gracias y cuando quieras. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la asociación por confiar en que les pueda servir de inspiración para este conversatorio. Y como siempre solemos decir, pues en cuanto empiece a ver los textos, pues entenderé que el tiempo mío ha llegado a su fin. El tema del que íbamos a hablar hoy es un tema que en algunas veces se dice novedoso. Yo creo que por ser un poco, por retarles un poco y presentarles, lanzarles algo destacable, yo diría que la arquitectura no se ha ocupado jamás de la educación o la educación no se ha ocupado jamás de la arquitectura. Es un reto así de radical, pues te vamos a decir que no. Y más sabiendo que ustedes vienen de contextos donde este conocimiento lo tienen sobradamente adquirido. Pero creo que es un tema coyuntural, quizás en la época histórica en la que vivimos empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene, cuando en otros contextos fuera de la educación esto ya se ha vivido anteriormente y ha cambiado radicalmente. Pongo siempre el ejemplo de los hospitales. Los centros hospitalarios, cuando acudimos a ellos, no admitimos ya, si no hay más remedio, pues tiene que ser así, pero si no, no admitimos que el ambiente no acompañe, porque está demostrado y está estudiado que el ambiente contribuye a sanar y se habla de que esa emoción o de esa inclusión en la psicología del paciente. Hay tareas o hay trabajos que ya demuestran que el tema de los colores, el tema de los olores, el tema de la distribución es importante en las zonas hospitalarias, y hace muy poquitos años, porque todos lo hemos vivido, porque ya vamos cumpliendo años, lo importante de los hospitales era que tuviesen una buena accesibilidad, que tuviesen unos buenos equipos médicos, que pudiesen tener un buen acceso de medicinas, y el edificio, pues bueno, era algo en donde todo eso funcionaba y la distribución era lo importante, y estas otras cosas pues no eran tan relevantes. Pasa igual en el ámbito de la música. Evidentemente un buen solista o un buen intérprete nos puede deleitar en cualquier espacio, pero siempre que se trate de emociones, los arquitectos deben de trabajar con técnicos, con equipos multidisciplinarios y en concreto con técnicos que nos orienten sobre cómo tiene que ser ese espacio en este ámbito de la música. Nos puede gustar más o menos el edificio de cualquier arquitecto. Estaba pensando en Rafael Moneo cuando venía con el Auditorio de Santander, que es tan complicado, conflictivo, no sé qué, pero lo importante es cuando entras en la sala y cuando te dicen, pues mira, aquí ha venido a cantar Alfredo Kraus y dijo que era maravilloso y que el auditorio es maravilloso. Si la función que tiene ese auditorio, que es escuchar música testado por diferentes estilos musicales, es adecuada, todos entendemos que el edificio, aparte de la estética más o menos, contribuye o responde a esas necesidades que nosotros tenemos. Y las escuelas, pues quizás no ha habido tiempo suficiente. Cualquier espacio servía para hacer una escuela, y lo importante era que el profesor fuese muy bueno, que tuviese unos conocimientos muy buenos que transmitir, y el espacio, pues bueno, si hay más o menos ruido,
pues se lo decimos a las autoridades ministeriales o a las autoridades de la Comunidad de Madrid que ahora tienen las competencias y les decimos poner doble cristal, pero lo que tenemos no lo podemos cambiar. Si hay más o menos luz, pues tenemos que lidiar con eso, y las aulas pues van viviendo en función de los espacios que tenemos disponibles. Hay un movimiento que ahora me da un poco de miedo, porque quizás hay veces que hablamos de esto y parece que es la moda. Ahora se habla de educación y arquitectura y todo el mundo dice, pues ahora está de moda hablar de esto. Hace 10 años estaba de moda hablar de tecnología. Entonces, hace 10 años el debate era pizarras digitales interactivas. Entonces, el Ministerio apoyaba, Comunidad de Madrid apoyaba pizarras digitales en todas las aulas, y había que poner, y hacer cursos, le decían a Pepe Cuerva, cursos de pizarras digitales, y todos haciendo cursos de pizarras digitales. Y había un debate muy bonito que era tecnología versus metodología. Entonces decían, bueno, si seguimos haciendo lo mismo con una herramienta nueva, pues toda la cosa no hacemos ningún cambio. Y creo que ese riesgo estamos teniendo hoy en día si empezamos a hablar también de esto, que ahora pues parece que se está poniendo de moda, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo, pero en un ambiente más bonito. Creo que ese riesgo puede ocurrir y nos podríamos intentar enfocarlo viendo lo que está sucediendo en el entorno internacional, viendo un poquito de historia. Voy a ir muy rápido y ya intento ilustraroslo con algunas imágenes para no aburriros en demasiado. Yo creo que la escuela tiene una importante labor en el ámbito de la macroescala. Los urbanistas hemos trabajado muchos años, bueno, yo hice la especialidad de urbanismo, sobre la presencia o la distribución de los espacios en las ciudades. Los espacios, llama la atención que tengan tan poca relación con su entorno. El espacio educa. Esto quizás es un reto mejor. El espacio educa. Solo por el espacio se educa. Los centros culturales en Madrid educan. Yo tengo uno cerca de casa y por desgracia no paso mucho por él, pero sí por el entorno. Y cuando pasas, pues ves gente que se mueve con instrumentos, ves hay unas cristaleras donde la gente está pintando, y eso pues, bueno, te va sugiriendo que son actividades que en algún momento quizás tú puedas hacer y contribuyen al desarrollo local de ese entorno, de ese barrio. Los colegios, en cambio, parecen comunidades cerradas, no están de puertas para afuera, parecen como que estuviesen siempre hablando de generalidades, ¿no? Y de los conocimientos. Siempre habrá ejemplos que esto lo desvirtúa. Entonces, en ese sentido, la macroescala, yo creo que tendríamos que trabajarla, y creo que todas las autoridades estarán de acuerdo conmigo. Me llama la atención, mi hijo juega al baloncesto, muy mal, pero el hombre va a llegar a la NBA, dice él, y nos va a sacar de pobres. Sí, está convencido. Pero es que todos los colegios tienen equipo de baloncesto en el entorno. Y yo digo, qué raro, ¿no sería mejor que si hay 4 colegios cerca, uno se encargue de baloncesto y el otro se encargue de no sé qué y el otro se encargue de no sé cuál, y que contribuyan, colaboren, se relacionen, hagan conexiones? Sobre todo porque luego en la función pública uno de los problemas que tenemos es la eventualidad del profesorado, que se mueve de unos centros a otros, quizás no a los del mismo barrio y se mueven en otros contextos, ¿no? Bueno, ese análisis de la macroescala nosotros desde el IUCE lo queremos abordar, son los 3 grandes ámbitos. La mesoescala es qué está sucediendo de puertas para adentro en el colegio, qué está sucediendo con los espacios de socialización. Yo creo que los colegios son sitios de socialización. Si queremos, para mí, estoy en educación por ese tema, creo que el día de mañana, los ciudadanos del día de mañana tienen que haber aprendido en la escuela a socializarse, a entender que hay otros contextos, otras culturas, y dentro de mi misma cultura otros niveles socioeconómicos que el día de mañana harán que tengan que convivir con ellos y que tomar decisiones importantes que transformen nuestra sociedad, y entre otras cosas que paguen mi pensión si es que llevo tanto, ¿no? Entonces, esa mesoescala, ¿qué está sucediendo de puertas para dentro del colegio? Creo que también es un foco interesante de reflexión. No solamente lo que está sucediendo dentro de las aulas, sino en esos espacios de socialización. ¿Qué está pasando en los patios? ¿Qué está pasando en las zonas de reuniones? ¿Qué está pasando en las zonas de asambleas? ¿Quién diseña esos espacios? ¿Cómo se diseñan esos espacios? ¿Quién piensa en esos espacios? En las necesidades de esos espacios. Otro día me decía un gestor de hospitales, dice, Santi, a ver si conoces a alguien que sepa hacer hospitales. Decía, pues, el que sea, dice, no el que sea. Tenemos muchos arquitectos que pueden hacer muchas cosas, pero queremos gente que sea especialista en hacer hospitales, porque hay pequeños detalles en los que la normativa no cae, y luego cuando tienes el hospital hecho, pues resulta que tienes que andar haciendo por ahí chapuzas para resolverlos. Estaba en la Miguel Hernández el otro día y vi una puerta abierta
en un pasillo con un imán de estos grandes, y decía, y esto, en un edificio recién estrenado, maravilloso el edificio. Y esto, y me dice el vicerrector, dice, Santi, esto es una de nuestras chapuzas. Digo, ¿y eso? Y dice, sí, porque en la normativa no ponía que esta puerta da acceso a un ascensor y el ascensor es para minusválidos. Y resulta que, curiosamente, la normativa no obligaba a que esa puerta tuviera que estar permanentemente abierta. Claro, cuando viene el minusválido en su silla no puede abrir esa puerta, con lo cual he tenido que colocar allí detrás por esa necesidad concreta como un ejemplo. Esa mesoescala me pareció interesante. Y por último, la microescala. La microescala que la definimos nosotros como los juguetes educativos. Los que nos dedicamos, que ya sé que sois vosotros muchos, no os conozco a todos, he estado un poco cacharreando a ver los que me ibais a evaluar hoy, y no que todos tenéis perfiles muy competentes en este tema. Conocemos los juguetes o los materiales educativos en las primeras etapas de la educación, regletas de Cuisinier, bloques lógicos, ábacos, pues son jueguecitos para los niños de infantil y primaria, pero que los de didáctica de las ciencias o de las de didáctica de las matemáticas demuestran que son eficaces, que son efectivos y que ese constructivismo, en la medida del tiempo que dispongamos, pues es eficaz. Pero ¿por qué no pensar en que podemos también generar otros materiales que contribuyan, que completen, que complementen ese tipo de materiales manipulativos que hemos trabajado toda la vida? En concreto, por ejemplo, los divertidísimos juegos de construcción que hemos jugado todos a ellos. Todos hemos jugado a hacer, bueno, todos, no sé si todos, pero hemos jugado a hacer casitas, hemos construido nuestra casita y hacíamos amigos y enemigos, ¿no? Llegábamos a la playa, hacíamos nuestros cuadraditos y decías, ¿tienes tu casita? Pues toma, un cuadradito. ¿Me peleo contigo? Borro el cuadradito. Eliminamos. En ese sentido es en el que nos quería un poco ilustrar la conversación. Existen antecedentes a este personaje. Yo siempre hablo de Amos Comenius, 1630, en su Didáctica Magna. Cuando he llegado aquí y he visto cuadros, digo, pues estos cuadros hacía 200 años después del pobre Comenius, o 100 años después del pobre Comenius, que ya nos empieza a hablar de la importancia de los espacios. Y después de Comenius, Rousseau, su revolución, y después este personaje que es muy interesante y relevante. Antes de él, su maestro fue Pestalozzi, que también podía entretenerme a hablar, pero como no hay mucho tiempo, pues saltamos a este personaje. Friedrich Froebel le dicen que fue el inventor de las escuelas infantiles, de los kindergarten, y lo más bonito, lo más interesante para mí de su apuesta es que él cree en los espacios, en que los espacios educativos deben de ser una prolongación del sitio donde vivimos, y el sitio donde vivimos, no en todas las ocasiones, por desgracia, pero es un sitio donde nos sentimos a gusto. Son emocionales, no es que sean espacios más bonitos o más feos, pero nos sentimos bien, protegidos, animados, arropados, queridos, y ese ámbito era muy interesante para él. En esos espacios educativos, él insiste en que deben de tener zonas de recreo, zonas verdes, zonas para poder disfrutar del campo, para que la naturaleza pase a ser parte de la formación del individuo, para que el individuo se socialice con la naturaleza, para que aprendamos a observar. Me hace mucha gracia, como en la universidad ahora doy clase de ciencias experimentales, me dicen, vamos a observar la naturaleza. Les pregunto a mis alumnos de magisterio, y digo, ¿cómo se observa la naturaleza? Y me dicen, pues a través de la vista. Al final, después de mucho debatir, a través de la vista observamos, la naturaleza se observa. Y me cuesta mucho convencerles que observamos a través de todos los sentidos. Y por desgracia nos tenemos limitados a 6, dicen que las plantas tienen más. Pero pues, observamos a través de nuestros sentidos, de los 5, de todos nuestros sentidos. Entonces, el hecho de tocar, el hecho de palpar, el hecho de si podemos oler y si podemos degustar en algunas ocasiones, pues también es importante. Eso de abrazar a los árboles, aparte de que te puedan transmitir o dejar de transmitir, a mí me sirve en las primeras etapas de la educación para que el niño se dé cuenta de si eso es jugoso, es suave, y para saber eso lo que tienen que hacer es comparar con algo. Medir es comparar, otra cosa que les cuesta muchísimo a los niños. Yo no puedo medir algo si no lo comparo con algo. No quiero que me midas con la cinta métrica, quiero que me lo compares. Uno de los grandes problemas al principio de la educación es que los niños entiendan la diferencia que hay entre clasificar y ordenar. Digo a mi habitación y digo a mis hijos, ordena tu habitación.
entendemos, porque es castellano, entonces sabemos lo que le está diciendo y él está entendiendo lo que yo le quiero decir. Pero realmente lo que le quiero decir es clasifica tu habitación, que es parte del método científico. Cogemos hojas en el campo y lo que queremos hacer es ver qué características tienen comunes y clasificarlas, pues las que me gustan de las que no me gustan, y luego habrá otras clasificaciones, pues las que tienen el borde así, las que tienen el borde así. Bueno, pues en ese sentido, él hace esto de los espacios, se mete con el tema de los espacios con mucha profundidad y luego genera estos regalos, que los llama dones, regalos de Froebel, que son pequeñas cajitas de construcción que vienen perfectamente cerradas y que él le entrega a los niños. La primera labor de los niños es agitarlas para intentar ver lo que hay dentro, luego las abren, tienen una manera peculiar de abrirlas para que no se desparrame todo su contenido por encima de la mesa, y luego con ellos pues tiene una serie de manipulaciones, les genera una especie de metodología con la que trabajar, que también es parte de nuestra investigación. Algunos de sus juegos, los más importantes por lo menos para mí, el primero era un juego de pelotas con los colores del arco iris, de pelotas de lana, que los niños podían aprender a hacer movimientos de psicomotricidad. Luego estaban las tres figuras de Froebel, el cubo, la esfera y el cilindro, y era muy bonito porque él relacionaba eso con determinadas características que tenía que descubrir el chico. Los chicos descubrían, por ejemplo, que el cubo deberían de descubrir que era estabilidad, coloques como lo coloques, aquí estaba estable. Frente al cubo estaba el contrapunto, que era la esfera, allí donde lo colocas, aquello se iba, y luego había un punto intermedio, que era el cilindro, que en función de las tres unidades que veis ahí están basadas en la misma matriz, en el mismo cubo, tienen las mismas dimensiones, es un cubo de arista unitaria, y de ese cubo han troquelado el cilindro y de ese cubo han troquelado la esfera, con lo cual las tres dimensiones de las tres figuras también son exactamente iguales, aparte de tener otras similitudes como el tema del material del que están hechos, que podrían ser de otros. Y luego los otros dones son dones de construcción. El tercero, que lo ves así, no le das mayor importancia, en el que se basan los demás, para mí es muy, muy importante. Hoy en día, cuando voy al CRIF, una de las cosas que les enseño o que pretendo mostrar a los maestros es reflexionar sobre lo que es el metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? Y todos te dicen, pues un metro, o sea, un cubo que tiene un metro de arista. Y yo sé lo que me quieren decir, y sé que me lo quieren decir bien, pero les tengo que decir, lo estoy diciendo mal. Porque eso no deja de ser cierto, pero estás introduciendo un matiz que quizás se equivoque el día de mañana. Igual que con el metro cuadrado. ¿Qué es un metro cuadrado? Y te dicen un cuadrado que tiene un metro de lado. Pero cuidado, porque estás diciendo que un metro cuadrado es un cuadrado. Y un metro cuadrado será la superficie contenida dentro de un cuadrado que tiene un metro de lado. Con lo cual, si tú las piezas de un cuadrado las divides en 4 piezas y con esas piezas haces una tira alargada, pues esa tira alargada tendrá, es lo mismo que el tangram. Con el tangram tiene una unidad cuadrada de superficie y tú puedes hacer con él un chinito, puedes hacer con él diferentes figuras. Parece que lo que nos importa es hacer el chinito. No, lo que nos importa es saber que todas esas figuras tienen una unidad cuadrada de superficie. Como cualquier figura que hagas con estos dones, tienen una unidad cúbica de volumen. No relaciona la forma. Jugamos con los niños, pero lo que buscamos es un aprendizaje significativo en conceptos. Bueno, esta es la microescala. Microescala a la que se refiere, por supuesto, María Montessori, también genera sus materiales, materiales que han tenido muchísima relevancia, que algunos de nosotros quizás lo hayamos descubierto. María Montessori ya define los ambientes, ya habla de rincones, educación por rincones. Pues esto lo hacía María Montessori, ya están los rincones, los niños trabajando, cada uno a lo suyo, con unas alfombras preciosas, las ponen, pues cada uno está con lo suyo y todos están trabajando en un aula. Ese es un aula Montessori. O sea, pues hoy en día queremos un aula así, que sea más disruptiva, y ya existía, ¿no? Pasó al otro lado del Atlántico, como saben algunos de ustedes. Caroline Prats lo asume toda la metodología froebeliana, y uno de los últimos éxitos que tiene es que hay un señor que se llama Frank Lloyd Wright, que es uno de los grandes arquitectos de la historia de la arquitectura, que en su biografía pues dice, debo todo esto a los dones de Froebel, a los juguetes de construcción con los que me obsequió mi madre cuando fue a la Exposición Universal de Filadelfia,
y me compró uno de esos dones de construcción. Gracias a esos dones de construcción hay trabajos muy interesantes de Juan Bordes aquí en España, un escultor y arquitecto, que trabajan ese tema, como lo que sugirió, lo importante que fue para ese movimiento moderno, incluso luego para la Bauhaus, de la sede de la Bauhaus, esas figuras rotundas, volumétricas, perfectas, son las piezas de construcción con las que había jugado, a las que se refiere Wright cuando habla de ese movimiento donde le reconocemos todo como el gran creativo. O sea, Wright es la persona que había hecho la mayor creatividad de la historia, y decía él, no, yo lo único que he hecho ha sido jugar con los bloques que me regaló mi mamá cuando fue allí, ¿no? Ella crea esta línea de juguetes para que los niños dramaticen, construyan sus conocimientos a través del juego, y estos son los bloques unidad de Caroline Prats, que la diferencia es que en vez de ordenarlos en plan alemán, estábamos viendo a mí me gusta mucho Froebel, porque Froebel decía que el juego finaliza cuando todo el juguete vuelve a la caja en el mismo sentido en el que tú lo has sacado de la caja. Entonces, esto es como el dominó, no puedes ponerlo de cualquier manera, no, lo tienes que colocar para que aquello te encaje. Si lo colocas de otra manera y no te encaja, y el juego termina cuando el niño devuelve a su mesa o a su lugar, al sitio donde lo ha cogido, el jueguecito que ha necesitado para jugar. En ese proceso, Caroline Prats pues, era más, en ese sentido, disruptivo. En el tema de las arquitecturas, hablándoles de macroescala, yendo un poco más deprisa, porque creo que solo tenemos 100 y pico diapositivas. Hay proyectos en el que los chicos tenemos que hacer que se den cuenta que se puede. Y estas iniciativas en algunas ocasiones se están llevando a cabo de forma aislada por profesores, por gente que, como todos saben de esto, pues dice, esto me suena, esto lo he visto en una actividad, esto lo estaban haciendo. Las señales de las carreteras o de las calles no es una señalítica que les debamos solamente de enseñar a disfrutar a los niños, sino también a criticar. Hay un artista que se llama Francesco Tonucci, que todos hemos visto sus ilustraciones, no he traído ninguna, pero se me ocurre poner así, que es maravilloso. Dice, es que en la carretera, en la calle, en el camino que me lleva al colegio, igual no tendría que haber un cartel poniendo un triangulito diciendo cuidado niños que pasan. A lo mejor el problema es que poner un cartelito poniendo cuidado, hay coches que circulan. Entonces el cartelito es para el coche, no el cartelito es para el viandante. Luego, o sea, la reflexión no es tanto que conozcan la señalítica, sino que también puedan interpretar ese diálogo que hay entre un vehículo y ellos como peatones y los riesgos que esto conlleva, ¿no? En Alemania esto lo están haciendo, estos ya no son sueños nuestros. En Alemania las intervenciones en los espacios públicos están mediadas por la participación ciudadana y en concreto de los alumnos de los centros educativos que viven en el entorno próximo a esa intervención urbanística, donde ellos participan de ver cómo quieren la distribución, en este caso en este estudio Haas. En Latinoamérica está Retocara, que tienen este proyecto que me gustó mucho, que es Tiritas, el proyecto Tiritas. Entonces, como las calles estaban muy mal, pues les dieron a los niños unas tiritas y los niños van por la calle viendo las cosas que están mal. Entonces, si ven un agujero, ven eso, le ponen una tirita, lo tienen que cuidar, lo marcan. Y más que la intervención que luego puede hacer el organismo público, la idea es que los chicos se den cuenta de que ese espacio público es suyo. No es, en casos concretos latinoamericanos, o de otros contextos, de las bandas que han tomado la calle porque han perdido la propiedad de lo público, ha pasado a ser de la propiedad de aquellos que se han apropiado de lo público. Proyectos de intervención las tenemos en España. Este es uno de Pablo Amor. Este es bueno, lo que les he dicho, no lo he dicho. Esto hay que parar. Esto es una plaza de Palma de Mallorca. Entonces, en la plaza de Palma de Mallorca, lo que hay es ese cartel que vienen ahí a la derecha. Este es lo que pone en la plaza de Palma de Mallorca. El cartel de la derecha. Prohibido bicicletas, el balón, prohibido los monopatines, los skates y patinar sobre ruedas. Y este de aquí era el cartel inicial que había. Entonces, el cartel que había.
la interpretación que hace Pablo Amor, que es el representante de España en la Unión Internacional de Arquitectos. Pues dice, quizás ese cartel tendría que ser este de aquí. Prohibido, él dice, hace un poco reivindicación, prohibido las mesas porque el espacio ese debería de ser para los chicos, para que jueguen ahí, entonces prohibido las mesas para poner, prohibido las sillas para que se sienten, prohibido los toldos para que me tapen el suelo, prohibido los sitios para exponer el menú del día y no sé qué, y prohibido de si se cobra en euros o se cobra en otras monedas o se cobra en no sé qué, porque el espacio es de todos como acto reivindicativo. Fueron una noche y lo pusieron. Y ahí sigue. Nadie lo ve. O sea, todos saben que hay un cartel y todo el mundo ve el cartel, ya nadie hace lectura del cartel. Esto lo hace Arquitectives, Construyendo Miradas Críticas, y Pablo Amor. En Valencia, en el Museo de Ciencias de Valencia han hecho un espacio educativo para niños de educación infantil. Silvana y Arquitecturas, que son dos compañeras que trabajan allí y colaboran con nosotros, con el colectivo Playground, pues han hecho un espacio para que los niños de estas edades que están viendo, interactúen con ese espacio y descubran cosas. Y pensaban simplemente que iba a ser una sala para dejar a los niños mientras que los adultos acudían a visitar el museo, y al final se ha convertido en una sala en donde los adultos quieren disfrutar de esa interacción con sus hijos o con los niños con los que acuden, y están haciendo un trabajo precioso en instituciones públicas, y en los CEFIRES de Valencia y de Levante están dando cursos constantemente. Ahí está Pablo y el proyecto, un proyecto conocidísimo en España y internacionalmente es Proyecto Terra. Ahí nos han ganado, lo siento por la Comunidad de Madrid, los gallegos. Los gallegos nos han adelantado, y Proyecto Terra con José Manuel Rosales, con el Colegio de Arquitectos a la cabeza, y porque Núñez Feijóo lo apoyó desde la consejería inicialmente, llevan ya una trayectoria haciendo intervención sobre el territorio. Lo importante que es para los gallegos que los ciudadanos, los jóvenes de Galicia, conozcan toda la diversidad que hay de todo el territorio gallego. No es tanto la ciudad, esta macroescala que estamos hablando de esta intervención pública, ¿no? Cosa que genera cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con telarañas, con panales de abejas, que algunos autores también interpretan en el entorno. Y los propios Arquitectives en Palma de Mallorca pues inventaron iniciativas de concienciación social para generar esta percepción del espacio de forma diferente, hechas en contextos rutinarios, como es ir al mercado. Entonces, en un mercado donde están todos los puestecitos del mercado, ellos se les ocurrió un día llevar ovillos de lana. Los ovillos de lana se los empezaron a dar a los niños que estaban por allí, en los alrededores del mercado. Los niños se apropiaban de esa plaza pública, lanzando los ovillos de lana y haciéndoles enredarse entre ellos y generando una especie de cobertura que les protegía del sol, según lo consideraban los alumnos, y apropiándose de ese espacio. Esa misma idea en Madrid, en el Colegio Ideo, Basurama pues lo ha puesto en práctica con una telaraña en donde los niños generan las propias imágenes de, en este caso, las verduras que van a cultivar ellos en un huerto que tienen organizado el proyecto de Basurama. Les pongo muchos ejemplos de colectivos que están alrededor nuestro. Y en San Sebastián, pues Mouse House, con proyectos de talleres de educación para niños. Todos estos proyectos, además, saliendo de una cosa que a María y a los miembros del IUCE nos sorprendió mucho y nos gusta muchísimo, han surgido fuera de la academia, ha surgido fuera de la universidad. La academia no está esperando la sociedad que la academia mueva ficha, sino que la propia iniciativa emprendedora de algunos colectivos que quizás por situaciones de paro, por situaciones de la casuística que estamos viviendo, pues se ven obligados a reinventarse, pues tienen esta capacidad de empezar a generar esta serie de talleres que son tan enriquecedores y tan llamativos. Y los colectivos que les estoy diciendo están en nuestro entorno, o sea, están aquí en Madrid, están en Córdoba, están en Sevilla, están cerca aparte de los entornos internacionales. Pongo este ejemplo de Arquitectives, pero me gusta mucho porque montaron estas cajas. Estas cajas son unas cajas contenedores de patatas, no sé cuántas toneladas podían llevar las cajas estas, y al final valen un dinero. Se las pidieron a los comerciantes de la zona, y los comerciantes de la zona las cedieron, y junto con los niños de la localidad, no sé exactamente cuál ahora, construyeron esto en la plaza para trabajar los espacios. Los niños estaban encantados porque ahí se escondían.
tuvo tanto éxito que al final dijeron, pues lo vamos a donar, las cajas estas, aunque valen dinero, las empresas que les habían proporcionado las cajas las iban a donar y las querían llevar a los colegios, a un colegio. La consejería intervino rápidamente y dijo, no, ya, esto no sigue la normativa. Esto no sigue la normativa. Las zonas de juegos están regladas por una normativa. Entonces, la zona de juegos, decía Pablo, dice, no, es que la zona de juegos sirve para que el niño aprenda. Ya, pero con todas estas cosas de seguridad. Entonces, ya, pero con todas estas de seguridad, el niño igual no aprende tanto, porque está... El caso es que esto no está en ningún colegio. A lo mejor gracias a Dios, sé que yo no estoy... Pero bueno. Más cosas que están haciéndose en nuestra comunidad y hay muchos proyectos. En la Casa Encendida, proyectos como este me llamaban mucho la atención cuando los vi porque son los mismos proyectos que los podemos encontrar en las escuelas finesas o en las escuelas suecas. Vamos a encontrar proyectos muy similares. Ellos nos llevan un poco la delantera y quizás nos sirven como inspiración para hacer este tipo de iniciativas. O en España, he puesto ahí la bandera de España porque está Jorge Raedor, pero ahora está en Colombia y este proyecto está desarrollado allí en Colombia, en Bogotá, como con una cajita, con ese don de Froebel que lo van a desmontando y que lo van coloreando, los niños se empoderan de ello y lo observan desde su particular escala, generando unos espacios y unos ambientes distintos. Este es el espacio que Basurama ha hecho en la Escuela IDEO junto con los alumnos para crear un huerto escolar. Tenían muy poquito espacio, esas son cajas que se pueden desmontar, se pueden hacer como asientos, espacios para intervenir, hay pizarras, ellos han generado una serie de cosas. Aspectos que están viendo en esta macroescala los alemanes, el tema de la interpretación de las propias fachadas. Con esto están haciendo unas cosas muy bonitas que son contar historias a través de la fachada del edificio. En este edificio, por la fachada, pues tiene que haber un señor muy feo y muy serio que dé las palabras y se monta una historia en función de la fachada. Y en este lado vive un chico que es muy alegre y cuentan la ciudad desde el relato de su propia imagen, de la imagen que transmite la ciudad a cada uno, que nos transmite imágenes distintas y diferentes. Y las interpretan, ¿no? Algunas llegando ya pues, a estas expresiones muy graciosas. Y aquí en Madrid, intervenciones que hayamos hecho nosotros. Este me gustaba mucho, les he traído a María porque está al lado de la Fundación de Padre Llanos. El Núñez de Arenas está en Entrevías, en el Pozo del Tío Raimundo. Porque para mí es un centro encantador, hay gente ahí con mucha gana intentando sacar adelante y a mí me encanta colaborar con Isabel Vizcaíno y con la gente del colegio. Y el año pasado me pidieron que hiciésemos un proyecto con ellos para que los niños se diesen cuenta de esta escala del barrio. Entonces con ellos estuvimos trabajando con Miguel Díaz, que es de la Fundación ICO, no es de la Fundación ICO, trabaja en el Museo del ICO ahí detrás y estuvimos haciendo una intervención cómo los chicos podían entender su entorno y su casa. Camino a casa es un camino, una iniciativa que ya todos ustedes conocen. ¿Cómo recorro yo? ¿Qué recorrido hago desde mi casa al colegio? Pues normalmente me monto en el coche, mi mamá me lleva, me paro en el... Esto está sucediendo en muchos países porque la calle, como decíamos antes, tiene muchos riesgos, entonces la calle está perdiendo ese espacio público que lo es. El otro día estábamos con los de la UNESCO hablando del futuro de las ciudades. Recordaba Joan Clos que el 60% del espacio es público. Dices, pues yo no veo un 60% de espacio público. Dice, pero es que las calles comerciales son espacio público. Entonces, lo único que claro, no los podemos disfrutar. Entonces, este recorrido han hecho una asociación, han hecho unas entrevistas con los comerciantes del camino que les llevaban a los niños a su colegio, por si acaso los niños tuviesen algún tipo de problema, pudiesen acudir a guarecerse de la lluvia y que ese recorrido lo conociesen para que pudiesen acudir al colegio y no tuviesen que estar siempre disponiendo de... La idea final no es tanto que acudan, sino que se den cuenta de que el camino, el espacio es de ellos, no es... Me hace gracia en algunas ciudades que no se ven bancos en la calle y no lo percibimos porque quizás no nos han enseñado a observar, no vemos bancos. Y no ven bancos ¿por qué? Dice, porque ahí la gente no se sienta en la calle. ¿Por qué no se sienta la gente en la calle? Porque si se sienta te roban.
Si tú te sientas y te paras, o sea, porque automáticamente viene un coche, se para, se bajan dos y o te raptan o te... Entonces no hay bancos, nadie entiende que aquí nadie se para a disfrutar de... Entonces lo que pretenden las autoridades de algunas ciudades con estos problemas es que la población se dé cuenta de que es espacio. Pero bueno, quizás me esté entreteniendo. Mouse House, talleres, más talleres en España. Esa observación nos llevan antes, los japoneses estaban antes con ellos trabajando con estos materiales. Esto es una zona infantil en Tokio, fantástica, maravillosa, reconocida internacionalmente, hecha con... España está prohibido. Esto no lo podemos ver. Porque todos sabemos que los neumáticos tienen una serie de alambres que son podrían generar unas ciertas infecciones, entonces esto no puede estar. Esto está prohibido en España y no lo podemos hacer. En otros países, Basurama pues sí que propone que con neumáticos pues hagamos cosas de estas, reciclando, por cierto, que es una cosa que solemos hablar mucho y otras intervenciones del mismo estilo. Cuarto creciente en Sevilla, con Virginia Navarro, interviniendo en las zonas de juego. Las zonas de juego, las zonas, los playgrounds, pues son zonas educativos. Yo creo que el espacio educa, todo el espacio educa, no solamente en el aula, el entorno en el que vivimos educa, con lo cual prestemos atención a esos espacios educativos. Bueno, cuando digo yo, pues el grupo del IUCE, porque estamos más de... Y podamos transformar esos espacios. Más ejemplos del Proyecto Terra. Los alemanes también pensando y soñando en las ciudades del futuro. Estas ciudades del futuro son soñadas por niños. Los niños les dicen y nos construimos nuestras naves espaciales con el Lego y con estas cosas, ¿cómo van a ser esas ciudades del futuro? Que por cierto es un debate que tenemos abiertos en arquitectura actualmente. Si las ciudades deben de ser en altura o deben de ser planas. ¿Cómo se ocupa el espacio? La ocupación del espacio igual en altura afecta al medio ambiente menos que si las distribuimos horizontalmente, donde tenemos que hacer muchísima más red de comunicaciones, de transporte, comunicaciones eléctricas, saneamientos, y quizás eso nos genera problemas energéticos, de cambio climático, de movilidad o de comida. La mesoescala. Vamos a ir ya a los colegios. ¿Qué pasa en los colegios y en las aulas? Pues que una vez que hemos llegado al aula, esas aulas, este es el proyecto de Núñez de Arenas, deberíamos de colaborar con los niños a ver cómo deberían de estar distribuidas. A mí me gustaría soñar, no se puede hacer, es un sueño. Empiezas los sueños, pues ahí quedan, pueden ser inspiradores. Yo como profesor en el aula, la primera semana de clase, a lo mejor en COU todavía ya no, pero me gusta conocer a mis alumnos. Pues podría ser interesante que cuando llegase al aula, el aula no estuviese montada. Estuviesen las mesas, las sillas, la pizarra incluso, y que con los alumnos viésemos a ver cómo distribuimos ese espacio. ¿Cómo queremos trabajar este año? Pues si vamos a trabajar por grupos, si queréis trabajar por grupos, y estos niños en el Núñez de Arenas pues han hecho sus maquetas de cómo quieren trabajar, cómo quieren distribuir las mesas, el mobiliario que tienen, ellos toman esas decisiones e intentan apoderarse de ese espacio para que sea su espacio, para que lo puedan hacer lo más cercano a su hogar y sentirse lo más a gusto posible. ¿Cómo diseñamos? ¿Quién diseña esos jardines, esas zonas de juegos? ¿Quién define dónde está el campo de baloncesto, el campo de fútbol, el campo de balonmano? Si vamos a jugar a las canicas o no vamos a jugar a las canicas, si necesitamos un espacio para skate o no necesitamos un espacio para skate. Nos lo están definiendo no las comunidades educativas, sino personas que fuera incluso de esas comunidades educativas están interviniendo para distribuir esos espacios, generalmente técnicos. Lo dicen a un arquitecto, le decimos qué presupuesto tienes, tanto, pues en función del presupuesto ejecuto y ya está. Pues es el mismo proyecto que antes. Y luego la microescala, por ir rápido, que hay muchas cosas que se están haciendo también en nuestro entorno. Estas son escuelas suecas. Suecas o finesas, ya ahora tengo duda. En donde trabajan con estos materiales de Polispán, que son encajables, que no es nada nuevo, porque es lo mismo que hacía Fruebe. No hemos visto más jueguecitos de Fruebe, pero unos de ellos... Entonces dices, claro, un desarrollo de 1750, pues lo único que están haciendo es ponerlo en práctica, cambiándolo de escala y dejando a los chicos que interactúen con él para construir sus propios espacios y para que perciban el propio espacio. Me hace mucha gracia cuando recuperar el ejemplo que les ponía antes del metro cuadrado. ¿Ustedes saben lo que es un metro cuadrado? ¿Han vivido un metro cuadrado? Es que hasta que no vivamos un metro cuadrado no sabemos lo que es un metro cuadrado. ¿Podemos dormir en un metro cuadrado? Que es una pregunta que les hago a los niños pequeños.
Y dicen, hombre, pues tú no, porque eres así grande, yo soy pequeño. Ni grande ni pequeño, eso no es ciencia. Será más grande que más pequeño que. A lo mejor así acurrucado, claro, porque están pensando en el cuadrado de antes, porque si cojo y lo distribuyo y lo alargo, pues entonces sí que podemos dormir. Pues a mí me trae sin cuidado meterme debajo de una toalla a hacer allí el gamberro con ellos. Lo que me interesa es que ellos perciban esa diferencia, ¿no? Pues con eso están haciendo luego estas personas que luego les sacamos las fotos, nos los